Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el capítulo 11, la probabilidad, extraño caso de la clase de referencia perdida, del libro Una breve introducción a la lógica. Los integrantes del grupo 2 somos Soria López Silvia Patricia, Burneo Seminario Luis Fernando y Fabián Reyes Ángela Ariana. En nuestra tabla de contenidos mostraremos primero la introducción, en donde estará nuestra breve introducción del capítulo 11. Segundo, mostraremos el desarrollo del tema y finalmente las conclusiones. Abordamos la definición de la probabilidad y cómo estos se relacionan con la negación, la conjunción y disyunción. También mostraremos la probabilidad condicional y la inferencia. En este capítulo se da un pequeño ejemplo sobre un caso, el misterio de la Liga de las Cabezas Rojas de Sherlock Holmes. Su inducción sobre el caso, por los pequeños detalles, Holmes indujo su inferencia que fue aceptada. Pero, ¿cómo llega a esta conclusión? Para ello reflexionaremos sobre la probabilidad, inferencias y cómo pueden llegar a ser válidas. También presentamos las probabilidades influenciadas con la conjunción, negación y disyunción, detallando mediante representaciones con fórmulas. También realizaremos un pequeño comentario sobre la probabilidad condicional y cómo es su funcionamiento. En este tema voy a hablar de la probabilidad. Es un número asignado a una oración que mide cuán probable es. Una escala de probabilidad de 0 a 1. En este caso pondríamos una recta representada desde imposible con el número 0 hasta 0,1, 0,2 que viene a ser muy poco probable, 0,3, 0,4, 0,5 que viene a representar el equiprobable, 0,6, 0,7, entre el 0,7 y el 0,8 viene a ser muy probable, de 0,9 a 1 y 1 representaría seguro. Para representar, por ejemplo, la probabilidad de PRA, digamos así, si PRA es 0, entonces es falsa, y si PRA es 1, definitivamente es verdadero. Ahora para esto vayamos a unos ejemplos. Pongámoslo así. Ejemplo de los días que llovieron e hizo calor. Hace calor lo vamos a representar con una W y está lloviendo con una R. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo vendrían a ser los días de la semana, y como hace calor es W y está lloviendo es R, en lunes no pondríamos nada, pero en martes si llovió pondríamos una R. El miércoles hizo calor y llovió, W y R. El jueves solamente hizo calor, entonces solo una W. El viernes no hubo nada. El sábado hizo calor y estuvo lloviendo, o sea, W y R. Y el domingo solo hizo calor, o sea, solo W. Se entiende que hubieron 4 días calurosos y fueron 7 días de la semana. Esto se representa en 4/7. De igual forma, hubieron 3 días lluviosos y fueron 7 días de la semana. Entonces se representaría en 3/7. La probabilidad queda entonces así. PRW, recordamos que W significa hace calor y vendría a ser 4/7. PRR, recordemos que R significa que está lloviendo y solamente llovieron 3 veces por semana y sería 3/7. Para agregar, podemos representar como A los días en los que la oración es verdadera y como N para el total de días de la semana. PRA igual a numeral AN.
Vayamos a lo siguiente. ¿Cómo se relaciona la probabilidad con la negación, la conjunción y la disyunción? La primera sería la negación, que vendría a ser negación W. Del ejemplo anterior, hubo 3 días entonces que no hubo calor, así que se puede decir así: PR negación W 3/7 de los 3 días que hubo calor y los 7 días a la semana. Se nota que PRW y PR negación W aumentaron a 1, ya que al sumar los días no lluviosos y lluviosos nos da el total de días. Entonces sería numeral W más numeral negación W igual a N. Al dividirlos entre N a ambos lados nos da W sobre N más negación W sobre N igual a 1. Entonces esto es PRW más PR menos negación W igual a 1. Disyunción y conjunción. Hubo 2 días en los que llovió e hizo calor. Entonces sería PRW conjunción R, es decir, W conjunción R, N igual a 2/7. Y hubo 5 días en los que hizo calor o llovió. PRW IR igual a WIR N, que nos da 5/7. Para encontrar el número de días cuando WIR es verdadero, empezamos sumando los días en los que W y R son verdaderos. Y para obtener la cifra correcta tendríamos que restarlo con los días en los que sucedieron ambas cosas. Lo que esto nos da WIR igual a W más R menos numeral W conjunción R. Ahora, la probabilidad condicional. Es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que también sucede otro evento B. Entonces, su fórmula general sería, ¿no? Siguiendo el ejemplo del anterior de los días y toda esa probabilidad del día caluroso o el día lluvioso, seguimos con las mismas letras, la R y la W. Bueno, ahora podremos representarlo así, ¿no? Como fórmula general. La probabilidad de los días o las veces que R es cierto entre las veces que W o los días que W es cierto. Sería igual al número de W y R entre el número de W, ¿no? Esto sería la probabilidad de W entre R es igual a la probabilidad de W y R entre la probabilidad de W. Entonces, la relación también se llama la relación indefinida. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando PR o la probabilidad de W es 0. Esta probabilidad ya es indefinida, por eso es que se le denomina así. También para poder entender un poquito mejor sobre cómo es que se da esta probabilidad condicional, podremos mencionar sobre algún ejemplo de lo que ya nos habían dado. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva algún día elegido al azar podría ser, como ya habíamos visto en la anterior tabla, puede ser de la probabilidad de 3 a 7, 3 de 7, ¿no? Pero supongamos que se sabe que el día en cuestión, bueno, en ese día en cuestión hizo calor. Entonces ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que llueva? Bueno, también hubo 4 días calurosos, pero solo 2 de ellos llovió, así que la probabilidad es de 2 de 4. Esta cifra es llamada la probabilidad condicional y se escribe así, como ya lo habíamos visto, la probabilidad de R entre W, ¿no? Primero podríamos decir que es las veces o los días en los que R es verdadero y entre las veces que W es verdadero también. Y esto
sería el número de días cuando tanto W como R son verdaderos. Bueno, ahora continuamos con la siguiente diapositiva que dice, ¿qué necesita una inferencia para ser inductivamente válida? Solo que las premisas hagan la conclusión más probable que su negación. Aquí vamos a plantear el primer ejemplo o el primer caso que se mostró en el capítulo. Vamos a hablar sobre el caso de Holmes, Sherlock Holmes, y su inferencia, ¿no? Su inferencia fue inductiva y fue completamente válida, precisamente porque se aplicó este método, por así decirlo, o esta forma de llegar a que su inducción sea válida. Bueno, ahora Holmes concluyó que James Wilson había estado escribiendo mucho. Esa sería su conclusión y la representaríamos como C minúscula. Su premisa resultó de haber notado ciertas marcas de uso en el saco de Wilson, que esta sería su premisa, lo representamos como P minúscula. Ahora, si hubiéramos visitado el Londres de los días de Holmes y reunido a todas las personas que usaran sacos del tipo en cuestión, la mayoría hubiera sido oficinistas, personas que se dedicaban a las labores de escribir, o eso hubiéramos supuesto. Por lo tanto, la probabilidad de que James hubiera estado escribiendo mucho, dado que su saco llevaba esas marcas, era mayor que la probabilidad de que no hubiera sido así. La inferencia de Holmes es inductivamente válida. ¿Por qué? Porque precisamente sí se pudo llegar que esto era cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí es como lo vamos a representar. La probabilidad de C, es decir, la conclusión entre la premisa, que sería P, sería mayor a la probabilidad de que no haya sido la conclusión o que no es la conclusión entre la premisa. Así se cumple esta función que se necesita para poder validar una inferencia, que las premisas hagan la conclusión más probable que su negación. Finalmente mostraremos nuestras conclusiones. Primero, la validez de la inferencia depende por completo de la veracidad de su conclusión. Segundo, la probabilidad de una afirmación es el número de casos en la que es verdadera, dividido entre el número de casos en la clase de referencia. Tercero, una inferencia es inductivamente válida solo si la probabilidad condicional de la conclusión dada la conjunción de las premisas es mayor que la de su negación, dadas las premisas.